Magnet presenta. Ahora que Chespirito ha estado inundando misteriosamente nuestros feeds en semanas recientes, también han salido a relucir las controversias que envuelven a este personaje, como sus vínculos con Díaz Ordaz, o el hecho de que alguna vez lo llamó el mejor presidente que ha tenido México, o que hay de aquella vez que abiertamente apoyó a Felipe Calderón como candidato presidencial, y también cuando se le ocurrió hacer blackface o disfrazarse de Hitler, porque otros tiempos. Sin embargo, una de las polémicas que más se menciona es el hecho de que en 1977, él y el elenco del Chavo del Ocho viajaron a Chile, que estaba bajo la dictadura de Pinochet, y se presentaron en el Estadio Nacional, el cual, tan solo un par de años atrás, había servido como campo de concentración, llegando a ser el más grande del país. Así que aprovechemos para profundizar en lo que sucedió en 1973, en el Estadio Nacional de Chile. Tras el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar chilena realizó una feroz persecución contra los seguidores del presidente socialista Salvador Allende. Se hizo una cacería de brujas por todo el país. La prensa llamaba a delatar a los traidores al gobierno. Así, miles de personas, sin cargos ni procesos, fueron detenidos y sacados de sus hogares. Durante los siguientes meses, más de 12.000 llegaron al llamado Estadio Nacional, el principal recinto deportivo de Chile, ubicado en el Parque Deportivo Estadio Nacional, un complejo deportivo multidisciplinario con una extensión de cerca de 64 hectáreas. En la comuna de Ñuñoa, en la ciudad de Santiago, el recinto se convertiría en el campo de concentración más grande del país por los siguientes 2 meses, hasta el 9 de noviembre de 1973. En el estadio se cometieron torturas, secuestros y fusilamientos. Personas encapuchadas se paseaban entre los prisioneros, delatando a los militantes de partidos de izquierda, que eran perseguidos por la dictadura. Algunos de ellos fueron fusilados en el mismo recinto, y otros llevados a lugares desconocidos y ejecutados. El Estadio Nacional, durante el periodo de inicio de la dictadura, funcionó como centro de detención para despolitizar a la ciudadanía, hacerla sumisa y obediente ante el nuevo gobierno que se impuso. Con la apertura de este espacio, se buscó particularmente la difusión del miedo, mediante la masiva e indiscriminada persecución de partidarios del régimen depuesto, pero también de personas no involucradas en estos organismos sociales y políticos. En cierto grado, la aleatoriedad de las detenciones servía para incrementar el miedo entre la población chilena. Los presos se encontraban hacinados en camarines, baños y galerías, mal alimentados, mientras que al pasar los días se despertaban esperando noticias y se dormían aún en la expectativa, al igual que sus familias, ya que algo que caracterizó al Estadio Nacional fue que las mujeres y familiares se reunían con los militares en las afueras del complejo deportivo para saber en qué estado se encontraban los presos y para poder dejarles comida y vestimenta. En su interior, los detenidos eran sometidos a torturas eléctricas y golpes y a vejaciones psicológicas. Esto, aunado a la mala alimentación y el hacinamiento, llevaron a la muerte a varias decenas de ellos. Con el paso del tiempo, el Estadio Nacional comenzó a dar paso a la segunda etapa del plan del régimen, la cual se caracterizó por la creación de la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, o la Policía Secreta de Pinochet, donde disminuyó la represión hacia todos los ciudadanos, concentrándose en las personas con actitudes opositoras. Es el periodo donde más tortura y homicidios hubo en este complejo deportivo. Muchos prisioneros, al ser torturados, tenían que decir nombres de otras personas conocidas. Poco importaba si en realidad eran opositores al régimen, para así lograr conseguir su libertad. Y así, el juego del terror se perpetuaba entre la población de Chile. En esta fase, las estancias de los prisioneros fueron acomodadas y catalogadas según su importancia. Había algunos funcionarios del gobierno, profesionales, dirigentes políticos y periodistas en una, y en otra se ubicaban a mujeres y otra más fue destinada para extranjeros. En otras partes del complejo había obreros y bajo la marquesina se localizaban los cadáveres. Mientras que en las graderías y detrás de los arcos del Estadio Nacional estaban los detenidos que no tenían relevancia de dirigencia o importancia política. En los camarines que se encontraban bajo la tribuna se hallaban los detenidos de mayor peligrosidad, entre comillas, es decir, dirigentes políticos, extranjeros o algunas personas que habían sido denunciadas de forma especial por las personas de su comunidad.
Fue a las pocas semanas de ser convertido en campo de concentración que el estadio recibió la visita de la Cruz Roja y de la prensa internacional. Medios de todo el mundo fueron convocados por la misma junta militar para tratar de dar al mundo su versión de la realidad, en la que los presos cautivos eran temibles criminales comunistas que habían sido puestos ahí por ser un peligro para la sociedad, y que a pesar de eso recibían un buen trato por parte del ejército. Cosa que no se logró del todo, pues los atropellos a los derechos humanos y el abuso del régimen de Pinochet eran evidentes a todas luces. El Estadio Nacional, sin embargo, no podía quedarse como una prisión para siempre, y se contemplaba que para noviembre de ese año se llevara a cabo en él un partido eliminatorio para el Campeonato Mundial de Fútbol entre Chile y la Unión Soviética. Partido que terminaría no llevándose a cabo, pues la Unión Soviética se negó a jugarlo, por el uso del estadio como campo de concentración. Pero de igual manera, eso significó el final del estadio como centro de tortura. Muchos prisioneros fueron liberados, pero muchos otros fueron trasladados a otros centros de detención, ya que el régimen de Pinochet nunca dejó de privar de su libertad, torturar e incluso desaparecer a sus ciudadanos. Hubo múltiples centros de tortura, incluso otros estadios, como el ahora llamado Estadio Víctor Jara, en donde el cantautor de dicho nombre fue asesinado. Víctor Jara fue un cantante de protesta que se opuso al régimen de Pinochet, y sería posteriormente la inspiración para el famoso tema de los fabulosos Cadillacs llamado Matador. Pero así como existen artistas contestatarios y que deciden dar la cara y oponerse al autoritarismo, hay otros que con todo gusto deciden volverse representantes del mismo, distractores burdos de regímenes opresivos e injustos. Lo cual nos lleva de nuevo a Chespirito, quien, como ya mencioné, se presentó en el Estadio Nacional tan solo unos cuantos años después, en plena dictadura. Mucho tiempo después fue cuestionado por ello y contestó que en aquel entonces no lo sabía, pero que incluso si lo hubiera sabido, se hubiera presentado de cualquier modo, pues decir que no podía presentarse ahí era como decir que nadie podía presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México porque había sido escenario de la Decena Trágica durante la Revolución Mexicana. Lo cual, bueno, es un argumento. Así que ahora ya sabes un poco más acerca del periodo oscuro del Estadio Nacional. ¿Conocías la historia? Si te aclaramos un poco más el panorama, no olvides darnos like, compartirnos y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir adelante con este proyecto. También compártenos tu opinión. Y espera nuevos videos en Bully Magnets. Gracias a todos nuestros Patreons que nos han apoyado durante todo este tiempo. Su ayuda hace que podamos tocar temas espinosos como este. Gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente video de Bully Magnets.